Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. El Calvario presenció aquella escena de dolor, donde Cristo se entregó, justificándome por los pecados que cometí, por la manera en que le ofendí, las tantas veces que azoté su espada. Y en una cruz por mí se entregó, para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a él: yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. Presenció aquella escena de dolor, donde Cristo se entregó, justificándome por los pecados que cometí, por la manera en que le ofendí, las tantas veces que azoté su espada. Y en una cruz por mí se entregó, para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a él: yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. Y en una cruz por mí se entregó, para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a él: yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, refiriéndose a Jesús: él fue despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolor y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que él era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz.